Estamos en Tribuna Política, señores. Hoy vamos a tratar de abordar un tema que es apasionante para muchas personas, más aquellos que están vinculados en este gremio, y es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Así es que sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a este grupo de intelectuales, conocedores en la materia, con quienes me siento muy orgullosa de presentarlos en esta mañana para poner en perspectiva realmente este tema y que todos nosotros los costarricenses podamos conocer, saber por qué cuando vemos esos anuncios de que se está publicitando una cena para contribuir con el financiamiento de X o Y candidato, cuando se está haciendo X actividad, o cuando nosotros conocemos o escuchamos por ahí de que las personas están, que tal empresario apostó, que el tema de bonos, ¿cómo realmente se financian los partidos políticos? Así es que muy buenos días a don Rotzay Rosales, al señor Sergio Araya, a don Vladimir de la Cruz y a don Gustavo Araya, que hoy está con nosotros. Así es que bienvenidos, señores, y para no robarnos más tiempo y aprovechar, y sí aclarando que realmente por un factor de tiempo nosotros estamos casi que introduciendo los temas, pero conforme pasen los días vamos a ir ampliándolos, porque son temas muy extensos, muy interesantes, y aquí la intención de cada una de estas cosas es que nosotros aprendamos y realmente conozcamos para llegar a las urnas en el 2018 de una forma clara, equilibrada, inteligentemente a votar. Así es que, ¿cómo se financian los partidos políticos en Costa Rica, señor Rotzay Rosales? Bueno, gracias, muy buenos días, compañeras, compañeros y televidentes. Costa Rica pertenece a una enorme mayoría de países en sistemas democráticos que tienen lo que se conoce como un sistema de financiamiento mixto. Eso significa que existe tanto la financiación, llamarían algunos también, el financiamiento privado y el financiamiento público. A su vez, el financiamiento público puede ser de dos vías. Puede ser en efectivo, que es el más común, ¿verdad? En líquido, en plata, pero puede también ser en especie, digamos, a través de exenciones o a través de un sistema que en este país las personas políticas no han querido aprobar, que es, por ejemplo, el sistema de secesión de bandas o de otorgamiento de espacios publicitarios, el otorgamiento de transporte el día de las elecciones. Todos esos son subsidios que el Estado puede dar a los partidos políticos y a las campañas políticas, ¿ok? Entonces hay tres tipos de financiamiento. Segundo, es lo que acabo de mencionar. Existe financiamiento a las campañas y financiamiento a los partidos políticos. En Costa Rica, hasta la reforma del 2009, solo se financiaban las campañas políticas y nosotros decíamos que financiábamos a los partidos políticos. Eso es falso. El financiamiento, si es en grande financiamiento, o en serio, cosa que aquí no hacemos, si el financiamiento es en serio, debería suponer, por ejemplo, el financiamiento adelantado para actividades fuera de los procesos electorales. La capacitación permanente, la organización de los partidos y sus estructuras, los procesos de formación y reclutamiento, todo eso debería ser financiado en un buen esquema de financiamiento público. Pero en este país, solamente a partir del 2009, empezamos a percibir, gracias a la reforma de ese momento, que ya hay financiamiento también de esa otra naturaleza. El porcentaje de financiamiento que establece la Constitución y las leyes para el caso de Costa Rica, bueno, ustedes se dieron cuenta, ha sido rebajado al 0.11 del Producto Interno Bruto. Estaba en 0,19. Estaba en 0,19, correcto. Y seguimos pensando, y con esto ya caigo en la tentación de introducir algunos temas polémicos, seguimos pensando que todo se va a resolver casi que eliminando el financiamiento público. Y así introduzco entonces el tema. Existe financiamiento hoy ya para actividades de formación permanente de los partidos políticos, aunque sigue siendo muy bajo ese porcentaje. Estamos hablando de un 15% aproximadamente de lo que se llama financiamiento adelantado. Pero lo más importante, y con esto les dejo a ustedes el micrófono, como llamaríamos antes en radio. Aquí se piensa que la democracia no necesita dinero. Y también anticipo un tema. No todo en la relación política, dinero, y democracia es malo. Nadie ha dicho eso. Al contrario, la democracia es el régimen o la forma de gobierno o el sistema más caro.
Lo más barato siempre es el autoritarismo y el totalitarismo. La democracia requiere invertir recursos para fortalecer a sus instituciones, a las instituciones del Estado de Derecho, y una de ellas, como lo hemos dicho, son los partidos políticos. Pero lo cierto es que, como dice don Humberto Lacalle, hoy vicepresidente de Colombia, quien ha reflexionado sobre estos temas, dice: no hay problema de principio entre dinero, política y democracia. El ideal, y para eso existe, es que la democracia sea la que controle el dinero. Pero lo que pasa en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, y Costa Rica no es la excepción, el dinero es quien controla a la política y controla la democracia. Don Vladimir. Nosotros hoy tenemos un sistema que financia, le da contenido económico a las campañas electorales. Ese contenido económico es positivo, pero históricamente no siempre fue así. Eso hay que también señalarlo, porque antes de 1949 ese financiamiento que da el Estado para garantizar los procesos electorales no existía de esa manera. De modo que antes eran los ricos, los que tenían plata, los que financiaban las campañas políticas, y eran los dueños de los partidos y de los candidatos. En el fondo así era. Literalmente. ¿Perdón? Literalmente. No, así, claro. Sí. Y entonces, con el refrán ese, el que pone la música, manda el baile, era literalmente parecida a la figura. Pero en el año 49, con la Asamblea Constituyente, se estableció justamente el artículo 96 de la Constitución, donde empezó a regularse para que el Estado financiara justamente los procesos electorales y de ese modo le cortara los tentáculos a ese capital que se metía a las campañas electorales a controlar partidos, porque no todos tenían esa capacidad. En aquella ocasión, en la Constituyente del 49, se discutió el 10% en posibilidad, aquellos partidos que sacaban el 10% de votos para darles el financiamiento público. Y claramente se decía, creo que Chalo Facio era el que lo decía en aquellos días, que o en los días posteriores al 49 lo decía, que el financiamiento debía estar regulado justamente para contribuir a que solo los partidos grandes tuvieran posibilidad, y que los partidos que no sacaban determinada cantidad de porcentual electoral pues quedaran eliminados. Lo decían con toda la claridad. Después, en el año 56, se hizo una reforma importante, el artículo 96, donde se empezó a precisar eso. Y finalmente, en la década del 90, con la presencia del doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz de Pueblo Unido, en Asamblea se rebajó al 4% en la reforma que hoy existe. Curiosamente, en ese momento la izquierda de Pueblo Unido no eliminó del todo el porcentaje, que debió haberlo eliminado. Sí, porque favorecía verdaderamente a todos los partidos, pero tal vez eso fue el resultado de una negociación interna que no podía bajar más y que solo se estableció en el 4%, que ya era mejor. Pero si uno ve los resultados electorales en el país, no todos los partidos, casi el 90 y pico por ciento de los partidos no sacan el 4% de votos. Sí, así es. Entonces, los que tienen acceso, ahora sí, a justificar gastos electorales de la campaña para que el Estado les retribuya posteriormente esos gastos, son muy pocos partidos. Después crearon la fórmula por la cual el que no sacaba el 4%, pero elegía un diputado, entonces le daban el reconocimiento de pago de la deuda, ¿verdad? Y en ese sentido operó, porque ese diputado chiquitito que estaba ahí solo, suelto en la asamblea, 1, 2, jugaban para la toma de decisiones internas en la asamblea. Entonces negociaron diciendo, bueno, nosotros damos el voto, pero reconózcanos los gastos de la campaña. Y entonces hizo la modificación, y eso lo tenemos hoy de esa manera, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es una cuestión que es importante que la conozcamos. Primero, que hay un techo de 4% para
únicamente aquellos partidos que lo sacan o elijan un diputado que tienen un derecho a que se reconozca el pago electoral de gastos de campaña. El punto, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, es que ese pago que se hace es justo para validar la democracia, pero es injusto porque no le reconoce el mismo valor a los otros partidos que tienen votos, que tienen ciudadanos que votan, y que esos ciudadanos a los efectos presupuestarios son cero, y que la plata de esos votantes, el porcentual de plata de esos votantes, no se la deja el tribunal, sino que entra a la bolsa común, que se la distribuyen entonces entre todos los partidos que sacan el 4% o eligen un diputado, lo cual aumenta en valor el voto de cada uno de los partidos que sacan más del 4%. Y deja nulos y en cero prácticamente a los demás ciudadanos. Pero Gustavo, Rutzay, Sergio, Isabel y yo valemos igual que cualquier ciudadano, más allá de si el partido de Rutzay, el otro, saca el 4% o no. Y sin embargo esos partidos quedan al margen. Y el tribunal nunca ha hecho nada por mejorar esa situación, pudiendo ser el instrumento institucional del país encargado de democratizar ese proceso con una propuesta de ley del propio tribunal de la Asamblea Legislativa. Pues sería y en muy el Código del 2009 que se aprobó, no se metió esa reforma democrática de ampliar. Pues sería muy interesante... Por eso se aprobó. A ver, sería muy interesante traer a los señores del tribunal a este panel para poder conocer el porqué, qué es lo que vamos a ganar nada con esa discusión. De que lo digan, por qué, y que le digan a los costarricenses el por qué las cosas no se mueven al ritmo en que se deberían de mover. A ver, entonces... Antes de entrar ya en, como decía Roxay, en la polémica. Queda la otra pata del financiamiento que hay que desarrollar un poquito en términos más descriptivos, que es el tema de la financiación privada. Bien dijo Roxay que este es un sistema mixto. Sí. Aquí ya se ha hablado un poco de cómo funciona el público y de los límites y de los problemas que tiene, de la inequidad que produce, de acuerdo a lo que don Vladimir decía. Pero el financiamiento privado en el caso nuestro también existe. El Código del 2009 hizo una modificación que es muy interesante. No está prohibido. No, a eso voy. Existe, pero además hubo un cambio con respecto a cómo funcionaba antes del 2009. Sí. A partir del 2009, cualquier persona física, o sea, cualquiera de nosotros que estamos aquí o los que nos están siguiendo a través de los diferentes medios, puede aportar lo que desee sin límite de suma al partido o a los partidos de su preferencia. A título personal. A título personal, o sea, cada persona física. Y sin límite de suma. Y sin límite de suma, exactamente. Mientras que se eliminó la posibilidad de que las personas jurídicas, es decir, las sociedades anónimas, las empresas, cualesquiera que sean estas, cualesquiera sea su naturaleza jurídica, puedan aportarle dinero a los partidos políticos. Eso es un tema. El otro tema es que, vamos a ver, en esa lógica de financiamiento privado hay dos modalidades. Está lo que se dice que son los aportes que hacen las personas que voluntariamente pertenecen de manera más constante a un partido político, que la legislación las denomina así en forma muy genérica, miembros. Ya antes se hablaba de militantes y simpatizantes, ahora la legislación simplemente los redujo a miembros. No, membresía. Membresía. Entonces, digamos, todas las personas que forman parte de un partido político, que por interés suyo están ahí metidos, dice la legislación, que eso también es muy importante, que en la medida de sus posibilidades económicas podrán aportar, de acuerdo a las normativas internas de cada partido, una X suma por seculum a seculorum. Pero también están, porque eso no se prohíbe, las donaciones de personas físicas que, no siendo pertenecientes a cada partido, en una campaña electoral, usualmente, más que todo, que en otros momentos no, aportan dinero a los partidos políticos. Eso es importante tenerlo presente, porque además esta financiación privada, vamos a ver, aunque el partido técnicamente es un ente privado, porque finalmente no es un ente público, tiene una finalidad pública que es acceder al poder público, como lo hemos hablado aquí a lo largo de esta semana, tiene financiación pública, como ya aquí se ha hablado, pero esa financiación privada también tiene que estar sometida a algún tipo de control. Entonces, teóricamente, porque eso también puede cuestionarse, los partidos políticos tienen que estar presentando al menos una vez al año un informe auditado de todos los que le contribuyen. Y ahí comienzan los problemas, porque a mucha gente no le gusta que su nombre aparezca en un listado que además tiene que ser colocado en un medio de circulación nacional. ¿Ve? ¿Por qué? Porque justamente ese es el principio de la transparencia y de la publicidad. Es decir, que cualquiera sepa que yo, Sergio Araya, le di al partido X
1.000 colones, 1 millón de colones, 50.000 millones de colones. Por supuesto que eso tiene un riesgo, porque si de verdad se cumple genuinamente con eso, el tribunal está facultado, el Tribunal Supremo de Elecciones, para iniciar de oficio investigaciones para verificar cómo Sergio Araya, que probablemente es un asalariado, de un momento a otro aparece con dando 50 donaciones de 50.000 millones de colones a un partido X. Entonces, ese control cruzado inhibe muchas veces a la gente que se rehúsa a participar en eso. Pero la legislación así lo establece. Lo otro es que cuando son campañas electorales, más bien en tiempos de no campaña electoral, los partidos tienen que rendirle un informe trimestral al Tribunal Supremo de Elecciones sobre esa financiación, que como bien dijo Roxay, puede ser pública y en el caso privado también puede ser en especie. ¿Qué significa en especie? Que yo puedo decir, yo le dediqué a este partido 1 hora de mi tiempo laboral para ayudarle, no sé, a pintarle el club. Esa hora laboral cuesta tanto. Bueno, eso es lo que se convierte en mi aporte. No me pagó el partido por hacer ese servicio, pero más bien yo lo estoy donando como mi aporte al partido y se considera un aporte en especie. Por esos problemas es que el PAC acaba de tener una sentencia. Sí, exactamente. Por el aporte. El Partido Liberación por el Nacional aporte en también especie. tiene Aporte en especie. un dilema, un problema legal por la donación aparente y muy bondadosa del famoso balcón verde, etcétera, etcétera. Claro. Porque no solo es un negocio ser anónimo, o era un negocio ser anónimo en las donaciones, sino que el verdadero negocio no es aportarle a los partidos para que funcionen, formen cuadros, organicen a la ciudadanía, o sea, lo que uno pensaría que es lo que deberían hacer, sino en las campañas políticas, claro, porque existe un mecanismo especulativo que es el más pernicioso que se puede haber inventado en este planeta, y lo creamos aquí de manera absolutamente creativa, que son los malditos bonos de deuda pública, que es un mecanismo especulativo para que los grandes financieros, que además apuestan a todos los partidos políticos, por supuesto con tipos de bono diferentes, financian a todos, porque un buen negociante Los sabe que no hay que poner financistas. todos los huevos en una una misma sola canasta. Los grandes financistas. Que son los que Señores, hacen este negocio. tema se las trae. A todas luces se las trae. Tenemos obligatoriamente que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con don Gustavo Araya. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional. Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID. En vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42. Live Video Streaming. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Con un triunfo en casa cerramos la primera vuelta. Domingo 19 de febrero, 2 de la tarde. Estadio Alejandro Morera Soto. Carmelita recibe a Herediano. Patrocinan véalo por Extra TV. Vivimos en un mundo que sufre cambios constantes. Cambios que nos llevan a situaciones extremas. Domingos en Familia es un programa que abre la ventana en busca de soluciones. Buscamos
proponemos soluciones que beneficien a la familia costarricense. Todos los domingos a las 8 de la mañana, Extra TV presenta Domingos en Familia, un programa hecho para toda la gente. Continuamos en Tribuna Política. Recuerde que usted nos puede seguir a través de 180 AM o Radio América HD. De igual manera a través de la página del canal, en la página de Facebook del canal y pues en vivo también aquí con nosotros de una manera directa. Don Gustavo, este es un tema que se las trae. Sí, yo nada más quisiera dar un pasito para atrás. A ver, porque dele. Estoy leyendo algunas participaciones en vivo. Existe financiamiento, como bien lo han explicado los compañeros, privado y público. ¿Qué pasa? Básicamente, si lo dejamos solamente en financiamiento público, mucha gente siente que financiar una campaña con dinero del pueblo, ¿verdad?, termina siendo una especie de engaño, porque entonces después los partidos políticos pasan cosas que no se enteran efectivamente qué pasó con su dinero, y además hay una mala imagen de los partidos políticos, además hay una mala imagen de participar en política, ya esto lo hemos venido diciendo durante la semana. Entonces la gente cree que no es justo que con su dinero, con el dinero del pueblo, el Estado financie las campañas electorales. Pero cuidado, pues entonces cruzamos la acera y nos vamos al sector privado y pasa algo todavía peor, y es lo que estaban diciendo acá sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando hay financiamiento solamente privado? Que efectivamente aquí en Costa Rica no existe una trazabilidad del dinero, no sabemos, como decía Sergio, si yo pongo 50 millones de colones y de repente soy un asalariado que no me gano 50,000, 500,000 pesos por mes, entonces efectivamente empieza a ser sospechoso. ¿Por qué? Porque el financiamiento privado va a encontrar la forma de tener incidencia en los partidos políticos para beneficiarse de la toma de decisiones. Entonces, si no se lo dejamos a la claridad del Estado, si no se lo dejamos a la transparencia que puedan exigir la legislación y lo dejamos todo en la parte privada, empiezan a meterse dineros de los que nadie quisiera que se metieran en nuestro país y que podría ser que se estén metiendo, ¿verdad? Dineros mal habidos, lavado de dinero, y ahí sí, porque aquí es muy fácil, digamos, cuando no hay trazabilidad, yo, persona millonaria, le distribuyo a 100, 200 personas un monto X y les digo, donenlo al partido. Yo finalmente fui el que doné, pero aparecen las otras 100 personas. Pero ¿quién maneja entonces las decisiones de ese partido? La persona que hizo la donación inicialmente. Porque no hay trazabilidad de ese dinero. No hay cómo seguirle el rastro, ver de dónde provenía. Y no hablo de marcar los billetes, ¿verdad? Porque eso sería otra historia. Pero vamos, es un tema que también hay que ponerlo sobre la discusión, y por eso quería dar ese paso para atrás, porque la gente dice, no, es que con mi dinero yo no quiero que se financien los partidos políticos. Entonces uno dice, bueno, ok, está bien, pero déjeme contarle entonces el cuento del lobo y Caperucita. Porque usted cree que usted, ¿verdad? Por supuesto. No, hay un lobo todavía peor. Por supuesto que es que sí. No haya financiamiento público. Entonces, digamos, sobre la mesa, mi posición es que debería ser 100% financiamiento público y que deberían haber mecanismos mediante los cuales no haya, más bien, participación privada, porque siempre va a haber un portillo por donde se escurra algún momento el financiamiento privado, mal habido especialmente. Y aquí la pregunta del millón es si el Tribunal Supremo de Elecciones o las competencias afines tienen la capacidad y los recursos para hacer la fiscalización exacta de los recursos privados. No lo tienen. No, y aún así, perdón, nada más voy a poner una cosa. Una cosa es que se le pida y que el Tribunal Supremo de Elecciones pudiera. Sí. Otra cosa es que los partidos pueden, porque hay un partido político que presentó por millones de colones la liquidación del gasto y le pagaron 96 colones, porque no tuvo la capacidad tampoco de demostrar efectivamente el gasto que estaba presentando. Definitivamente. Don Vladimir. Bueno, yo quiero poner aquí algunos elementos de discusión importantes. Primero, yo estoy de acuerdo en que el financiamiento sea el 0.19% y no el 0.11% del PIB. Con esto eliminamos el financiamiento privado, porque el negocio no está en rebajar el 0.19 al 11%, al 0.11%, porque facilitan el financiamiento privado. Claro, porque las campañas políticas son un negocio para un pequeño grupo de personajes de este país. Entonces, al rebajar el financiamiento público,
se permite el financiamiento privado. De manera que ahí hay un fraude, hay una farsa, hay una hipocresía política montada que le permite a los partidos seguir buscando financiamiento privado. Si fuera solo el 0.19, que es un montón de plata, el financiamiento privado podría prohibirse del todo. Pero ahora admitamos que puede haber financiamiento privado. ¿Cómo se puede regular eso? Sí se puede regular. Que los partidos políticos abran cuentas en el Tribunal Supremo de Elecciones. Cuentas bancarias que maneja el Tribunal Supremo de Elecciones contra solicitudes de movimiento de capital, de plata, de pagos que hacen los partidos políticos. Entonces, Gustavo Privado quiere financiar al partido tal, mete la plata ahí en el tribunal. El tribunal sí tiene capacidad de fiscalización, lo hace posteriori, cuando empieza a analizar los presupuestos que cada partido presenta para la campaña electoral, más las facturas de gasto y todo eso, ahí empiezan a fiscalizar. Y ahí vienen los problemas de los partidos, ¿verdad? Las acusaciones. Si el tribunal tuviera el control absoluto del financiamiento contra este tipo de mecanismos por los cuales los partidos, contra el supuesto financiamiento que van a tener de respaldo, giran la solicitud y el tribunal con contratos de compraventa de servicios, de compraventa de servicios de pauta publicitaria, gira, entonces toda la responsabilidad fiscal se le pasa al tribunal y se soluciona el problema administrativo de los partidos. Ese ejemplo que ponía... Ese es un puntazo. Ese ejemplo que ponía Gustavo, de que una persona podía darle plata a distinto, es cierto. Si uno ve informes de presupuesto, esos de gastos que presentaban los partidos, no de la última campaña, de unas 2 campañas atrás, uno puede ver montos exactos que equivalían, por poner una cifra nada más para el ejemplo, a $1,000. Ni se cuidaban. Entonces salían 20 personajes aportando exactamente la misma suma. 554.660 colones con 64 céntimos. Todo. O sea que llevaban los dólares exactamente y metían la misma. Y parecían así. Y no provocaba ninguna malicia al tribunal, ¿verdad? Hoy, por supuesto, que hay un poco más de controles. El tribunal ha mejorado. Yo pienso que hay que decirlo gráficamente. Yo quería agregar a eso. Me parece muy interesante. La otra cosa es que el financiamiento privado puede conducir al financiamiento narco. No, desde luego. Y en República Dominicana montaron diputados. Escobar en Colombia fue diputado. Es decir, al final de cuentas, si no hay controles privados, controles públicos sobre el financiamiento privado. Y aquí acaban de montar alcaldes, don Vladimir. Las elecciones de febrero de 2016. Yo quería agregar algo antes de abordar esos temas. Antes de que Roxay entre con porque también en Centroamérica hay muchos ejemplos. Perdón, y el otro mecanismo del enriquecimiento era el bono, efectivamente. ¿Por qué? Porque como los partidos no tenían plata, pero tenían un supuesto gasto que se les iba a reconocer posterior, emitían bonos autorizados por el tribunal. Perverso. Y el bono se le daba a una persona que le compraba bonos al partido con un descuento importante. Y sigue existiendo esa figura todavía. No, lo que iba a decir es que esos planteamientos que hace don Vladimir me parecen muy atinados, pero requieren modificación legal. Y es aquí donde comienza el problema. Porque entonces, ¿quién modifica las leyes? No es la Asamblea Legislativa. No es el tribunal, la Asamblea Legislativa. Los partidos políticos. Yo pienso que lo de la cuenta lo puede hacer administrativamente el tribunal. Si el tribunal administra el Fondo Nacional de Plata para pagar la campaña electoral, puede establecer cuentas para cada partido. No, porque la legislación ya establece... hay una parte de la legislación, ¿cómo se distribuye esa plata? Ya establece. Estoy de acuerdo. Si lo manejara como la plata de la capacitación, sí. No, diferente. Yo creo que habría que ir a un sistema que puede ser de esta manera. Muy bien. Sí, claro, porque justamente a lo que yo quería llegar es a esto, que estos son temas tan sensibles, porque aquí sí estamos llegándole a tocarle, como se dice, los huevos al águila. Pues yo tengo una solución a eso. Que evidentemente los partidos, digamos, se oponen. Y en el ejemplo que puso Roxay, por ejemplo, de que otra lógica de racionalizar el gasto y por ende el financiamiento sería reducir los niveles de gasto, Roxay lo dijo someramente, pero habló de la necesidad de, por ejemplo, el tema de la publicidad, bajarlo, o que lo administrara, por ejemplo, un órgano, en este caso el tribunal, mediante las franjas horarias. El tribunal lo propuso y casi lo quema. Pero los partidos lo rechazaron. Por supuesto que no les conviene. No les conviene a los partidos y con la venia de los mismos medios de comunicación que se opusieron, aduciendo que era una intromisión del Estado en una relación comercial partido-medio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente por ejemplo, ese tema particular,
los medios lo que usan son frecuencias que le pertenecen al Estado. Entonces lo que se decía es, bueno, el órgano público, como opera en México, por ejemplo, agarra y dice, vamos a dividir el espacio para publicidad política, lo vamos a distribuir entre todos los partidos, les vamos a dar unos segundos a cada uno, y ese financiamiento, digamos, o no lo economizamos nosotros, porque sería el aporte que hacen los medios a la democracia, justamente, o bien, en el caso nuestro era mixto, también era una solución a la tica, no era tan extremo como el mexicano, sino que decía, esa parte sí, los medios la donan, pero le damos a los partidos un pequeño margen de posibilidad de que también negocien otra parte, para mantener también un beneficio a los medios. Ni siquiera eso funcionó. Otra propuesta, reducción del tema del transporte público. Los transportistas también serán dueños de los autobuses y de los taxis, pero las rutas que emplean le pertenecen al Estado, son concesiones del Estado. Claro. ¿Y qué se dijo? Bueno, que el día de la elección todo el transporte público fuera gratuito. No, le matas el negocio a los transportistas. Por supuesto. Y muchos de ellos ya están en la Asamblea Legislativa. Ahora son más visibles. Es más, en eso hemos evolucionado. Porque antes lo hacían muy de acallado. Ahora por lo menos tienen a sus representantes defendiendo los intereses en el Claro, porque la mediación no funcionó. Exactamente. A ver, Rochay. Bueno, yo pienso que aquí hay que tener claro que estamos hablando en dos planos. Así ¿verdad? es. Siendo este un programa que pretende formar valores en ciudadanía, tenemos que hacerle entender a la gente que si nos ven muy apasionados en estos temas, probablemente es porque no estamos en el negocio. ¿Verdad? Porque el mejor negocio sería, como lo hemos visto, poner un partido, que yo llamo partidos franquicia, ¿verdad? Y luego venderlo al mejor postor. Eso es un negocio. Por eso hay, ¿qué? Más de 100 partidos 163 inscritos actualmente. partidos. Y lo hubo para las elecciones municipales. Aproximadamente. El sistema de financiamiento en Costa Rica, lo voy a decir contundentemente, no hay que hablar mucho, está hecho para hacer ricos y no a los partidos políticos en abstracto, sino a los empresarios de los partidos políticos y de las campañas electorales que orbitan, así giran siempre, nunca se meten, sino que están orbitando alrededor de los partidos políticos y de las campañas para hacer sus negocios. Este país es un lavadero, lo digo, por favor, escúchenme, es un lavadero para el financiamiento privado ilícito. Y no es un problema solamente, y no es un problema del tribunal. El tribunal no tiene las herramientas, desgraciadamente, y aquí lo hemos tenido en este canal, en el programa Sin Rodeos de hace escasos, ¿qué? 5 meses, cuando estuve yo y estuvo el letrado Andrei Camaronero y estuvo don Ronald Chacón, director de financiamiento. Y tuvimos que reconocer, bueno, en el caso de ellos como miembros del tribunal, que aquí el enorme problema no es el financiamiento público. Entonces, primera conclusión, por lo menos de nuestra parte. El problema no solamente está en el financiamiento público. El problema del financiamiento público se llaman los bonos. Los bonos. Exactamente. Se llaman los bonos. Pero hay que volverle los ojos a donde ni los grandes medios de comunicación dominantes, ni las grandes empresas de transporte público y privado, ni las agencias de publicidad, en fin, donde otra gran cantidad de agentes como ellos lucran descaradamente, digámoslo así. ¿Y por qué digo descaradamente? Porque la empresa privada ya sabemos que existe para el lucro y que para hacer negocios. El problema es que lo hagan con los recursos y el interés público. Ahí es donde yo tengo el problema. Cuando se empieza a manipular el interés público, así empezamos hablando de política, ¿se acuerdan el lunes pasado? Así es. En virtud de favorecer intereses particulares de todos estos empresarios que lucran de la política sistemáticamente y que no les interesa ni les va a interesar, aunque tengan un discurso en sentido contrario, modificar absolutamente nada las reglas del juego, porque están hechas para favorecerles abiertamente. Por eso yo dije el miércoles pasado que la única manera en que se pudo haber aprobado la reforma electoral del 2009 fue cuando quitaron todos esos espinosos temas del financiamiento. Porque la reforma del 2001, introducida, como dije aquí, por iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, estaba hecha para mejorar el descarado proceso de financiamiento privado que existe en este país y también de mejorar lo público. Ahora sí, ya sabiendo que no nos van a regalar a todos cajita blanca, porque vamos a pensar que esto se va a mejorar de la noche a la mañana, eso no va a pasar,
si no es que cambiamos la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Eso es importante. El Estado, yo no sé si se acordaban, aquí hemos hablado durante toda esta semana que si uno quiere cambiar el estado de las cosas se tiene que involucrar, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, si queremos cambiar la situación del financiamiento privado que solo favorece a algunos tagarotes que además apuestan a todos los partidos políticos porque saben hacer sus negocios, si queremos hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la correlación de fuerzas que existe en la Asamblea Legislativa y no poner a los mismos de siempre que van a seguir lucrando por eso. Pero paso ahora sí al ámbito más académico y políticamente correcto. Guiémonos por lo que dice la teoría y la doctrina que debería ser un buen sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento público y privado de campañas y de partidos debe responder a 4 principios. Primero, principio de la transparencia. El financiamiento tiene que ser absolutamente prístino, cristalino. Saber que Rotzai Rosales le dona 20,000 colones mensuales al neopartido ecologista sexualista de la Unión y que salga publicado mi nombre sin ningún problema. No tengo ningún problema en anonimato. Empiecen a sospechar cuando sean donaciones anónimas. Entonces, transparencia. Segundo principio, equidad en la competencia. El sistema de financiamiento tiene que promover que las reglas del juego y que el aporte de plata va a favorecer a todos de manera más o menos similar. Tercer principio. El tercer principio es que el financiamiento debe promover la inclusión de grupos que hoy no se pueden ver representados en los partidos políticos y entonces financiar a ciertos sectores que tradicionalmente han sido favorecidos. Y el cuarto principio, yo nunca he sabido por qué es el cuarto, sino que debería ser el primero, es el más importante. Y lo dije al principio, el dinero no debe controlar a la política, sino la política democrática al dinero. ¿Y qué pasa? Que resulta que el cuarto principio lo que nos dice es, debe velarse el financiamiento para que el ejercicio del gobierno y los gobernantes no haya sido previamente comprometido por quienes les da la plata. Cajita blanca también para ellos. Este es el principio más importante. De esos 4 principios, resulta otra vez que nuestra querida Costa Rica, la democracia más vieja del continente y más consolidada, de estos 4 principios solamente ha avanzado en transparencia. Somos el país, no dicho por mí, sino por los informes de la OEA, por ejemplo, somos el país con un financiamiento absolutamente inequitativo. Seguimos favoreciendo a los grandes, ¿verdad? Seguimos siendo un país con enormes carencias para la inclusión de grupos y que antes no han sido privilegiados. Y seguimos siendo un país paraíso del lavado y del narcotráfico, que es susceptible a que quienes nombramos, toda la ciudadanía, en los puestos de elección popular, en la Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo o en las municipalidades, no se vea comprometido por quienes le pagaron para que estuviese ahí. Eso es absolutamente falso en este país. El ejercicio de los gobiernos está seriamente comprometido por quien puso la plata, puso la orquesta y decidió qué tipo de música bailar. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y venimos con don Gustavo y don Vladimir de la Cruz. Ya volvemos. Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional: Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID, en vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42, Live Video Streaming. Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Con un triunfo en casa cerramos la primera vuelta. Domingo 19 de febrero, 2 de la tarde. Estadio Alejandro Morera Soto. Carmelita recibe a Herediano. Patrocinan
Véalo por Extra TV. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales. Con motosierras, yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Muy bien, nosotros continuamos con esta discusión que digo, por favor, como costarricenses, tratemos de escuchar, tratemos de analizar y en el entendido de que esto solo es la introducción a este tema. Don Gustavo y luego don Vladimir. Uno se pregunta qué hacer, ¿verdad? Porque efectivamente la ciudadanía y nosotros aquí entramos en un nivel, digamos, de impotencia porque efectivamente uno dice, bueno, pero ¿para qué hablar si no pasa nada? Bueno, es que precisamente hay fórmulas que se pueden empezar a proponer y hacer presión para que eso suceda y denunciar cuando eso sucede. Porque vamos a ver, es muy curioso también, y aquí, perdón, pero vamos, cuando llega la cámara a tomar el videíto de la persona que está en su comunidad y a la persona le pagan por salir en un video de un precandidato o candidato, no estoy diciendo que en esta campaña sea, sino que pasa normalmente, de la gente no se queja. Oye, porque me dieron plata y salí en un video, va a aparecer a nivel nacional y me dieron plata. Pregúntese dónde está ese dinero, de dónde viene ese dinero, ¿verdad? Porque por ahí empiezan el problema. Hay un goteo importante que también nos vuelve casi que cómplices a todos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque hay una economía electoral en la que hay varios segmentos de economía electoral. Como decía Roxana y señalaron Sergio, efectivamente el tema de la principal parte donde se gastan los fondos en una campaña electoral son la parte de los medios de comunicación, la parte de transporte y algunos de lo que tiene que ver con organización, pero ahí empieza a haber un embudo. La parte de medios es sustantiva, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí. Entonces, primer dato. Segundo dato, en este país se propuso la fórmula para que no pensemos en esto, digamos, como en una guillotina, o sea, que en esta campaña electoral hacemos todos los cambios. No, los cambios tienen que ser graduales, porque efectivamente se trata, como decía Vladimir, si son el punto 19 del Producto Interno Bruto, es un montón de dinero. Pero entonces, cuando se hacen esos convenios de que bajémoslo del 19 al 0,11, porque hay una teoría de la galleta soda que tiene que ser ojalá lo más barato posible, no, eso es un engaño. Es que es un engaño, ese porcentaje que no se cobra al Estado, del 0,11 al 0,19, viene de algún lado. Exactamente. Y no se gasta el 0,19 tampoco. Yo me atrevería a decir que lo que se gasta en campaña electoral es mucho más del 0,19 en lo real, digamos, en el neto real, ¿verdad? Pero bueno, entonces, no cometamos el error de esas falsas posiciones de austeridad, ¿verdad? De no pagar, porque eso viene de alguna parte. Hay otro lado que está dispuesto a no cumplir con esa austeridad. Entonces, esa parte, ese 0,8, aquí hubo una propuesta, mandémoslo a un fideicomiso. No lo hagamos en un solo año, bueno, hagámoslo en 4 periodos electorales. Y ahora más ahora que tenemos elecciones prácticamente de manera permanente cada 2 años. Bueno, cojamos entonces el 0,08% del PIB y lo vamos metiendo en un fideicomiso, de manera tal que ese fideicomiso se engrose en un momento determinado y de ahí se toma el financiamiento y punto. Se cerró la llave para poder tomar dineros de otras partes. Porque, vamos a ver, el principio es, de nuevo, como diría el colega Roxana Rosales, el principio es aquí ponerle orden al tema de lo privado. El financiamiento público es mejor, por mucho, y hay que quitar la parte perversa del financiamiento público que está en los bonos, porque los bonos es entonces la otra parte de la economía, que es la especulativa, la que existe esa bolsa de valores electorales que se transa. Pero también la gente ha hablado, y en honor a la verdad y a lo que hemos escuchado durante años del tema de los bonos.
y se le ha dicho, vea, si usted va a recibir un bono que sea de la A y de algunos partidos, dígale que se la jugó con la B, ¿verdad? Sí. Pero literalmente aquí es, si usted va a negociar o a aceptar un bono y le van a dar la Z, señor, tenga conciencia de que usted simple y sencillamente está regalando su trabajo, lo que está haciendo. Los bonos deberían eliminarse. Don Vladimir. Punto. Por supuesto. Tal vez es importante explicar a quienes nos oyen y ven que las campañas electorales, cuando ya empiezan a funcionar, los partidos están obligados a presentar un presupuesto de gastos de toda la campaña. Y una vez presentado ese presupuesto no se puede modificar, ni para arriba ni para abajo. Desde el punto de vista histórico, de lo que yo conozco y he visto y conozco en informes del tribunal, nunca ningún partido ha presentado un presupuesto tan grande, ni la suma de todos los presupuestos de los partidos llega a cubrir ni el 0.11% ni el 0.19%, siempre es menor. Mucho menos. Y esos gastos de cada partido que están justificados en el presupuesto tienen que acompañarse, ahora sí, con contratos con empresas, con televisoras, con radioemisoras, con personas que dan servicios a los partidos, y contra eso se paga. Y cuando viene, y ahora esas facturas deben estar bien hechas, los contratos bien hechos. Si hay ahí algo irregular, eso no lo reconoce el tribunal y entonces rebaja eso de no pago, no paga eso, y entonces se van reduciendo los montos. Pero queda la deuda. Bueno, ese es un problema de deuda de cada partido, eso es aparte. Eso es aparte, pero eso es por mala hechura de los factores que tienen que justificar el pago, ¿verdad? Si eso estuviera bien hecho, todo se paga. Ningún financiamiento de esta naturaleza puede resultar en que al partido, ahora sí, como tal, le quede plata en la cuenta del partido. Sí. No puede haber, porque el partido no gana nada, el partido no está financiando nada, está comprando servicios que se pagan. Sin embargo, hay partidos que tienen cuenta propia de donde les llega plata de esa campaña electoral, y eso es irregular totalmente, absolutamente irregular. Sí. Tendrían que devolverla. Para mí sí, claro. O investigar por qué llega esa plata a una cuenta de un partido donde no debe llegar, porque no está justificado dentro de ese orden legal. Por otro lado, un superávit es anormal completamente. En este momento hay una intención de hacer una reforma constitucional para el financiamiento, ¿cierto? Así es. Entonces, si esa... Para el financiamiento público. Voy para allá. Los diputados se meten en la misma comparsa y hacen conferencias de prensa diciendo vamos a evitar que el pueblo siga financiando los partidos, pero no dicen para que el pueblo no va a seguir financiando a los partidos, porque quienes los van a seguir haciendo son los grandes empresarios. Algunos legales, otros ilegales. Algunos nacionales, otros transnacionales. O sea, ahí es donde yo voy. Claro. Si quieren hacer esa reforma, háganla correctamente. Si vamos a hacer el negrito, hagámoslo trompudo. Sí. Entonces, en ese sentido sí habría que hacer una reforma para volarnos el 4% del límite que tiene eso, que todo el financiamiento sea para todos los partidos. Yo iría a una reforma más audaz, de que el tribunal maneje el gasto total contra cuentas que el partido deberían establecer ahí y contra lo que se giran los gastos. Y entonces no importa si se gasta en publicidad o en transporte o lo que sea, no habría necesidad de franja horaria. ¿Por qué? Porque los partidos podrían tener el derecho al pago correspondiente. Y para que sea democrático el sistema, aunque podría no ser tan democrático, siempre habrá una fórmula de distribuir platas. Uno podría decir, ¿cómo entonces distribuir ese montón de plata entre los partidos? Yo diría una fórmula muy sencilla, que me parece la más justa, que los partidos que participaron, que digamos que el presupuesto dispuesto se divida en dos partes, un 50 y 50%, ¿verdad? Del primer 50% se distribuye entre los partidos que participaron en la campaña anterior, que vuelven a repetir, de acuerdo al porcentual de votos que sacaron. Ahí todos sacan su porcentual. Y el otro 50% se distribuye ahora sí parejo entre todos los partidos que se inscriben, entre los anteriores que vuelven a repetir y los nuevos. Así todos agarran algo. Y en el 0.11% o en el 0.19% puede ser mucho más
de lo que justificadamente a veces proponen en sus propios proyectos de gasto. Sí, pero último tema, porque ya estamos fuera de tiempo. A eso le iba a decir, no, tenemos 4 minutos, entonces vamos a ayudarnos con una pequeña conclusión cada uno para poder cerrar. Sí, Entonces, dos cosas muy puntuales. Lo primero es que aquí se ha dicho a lo largo de la semana que si hay algo que nunca acaba son las reformas en lo electoral y en lo político. Aquí hemos discutido algunas ideas de lo que podría corregirse y que por tanto tiene que estar constantemente siendo revisado. Y lo último, en el tema de los bonos, porque la gente tal vez no todo el mundo sabe qué son los bonos. O sea, los bonos son unos documentos que los partidos entregan que generan una expectativa de derecho, no un derecho consumado, donde si yo recibo un bono de un partido político, dependiendo de esa financiación pública que finalmente el tribunal le dé al partido, pueda que a mí me den la parte que a mí me corresponde. Pero aquí es donde viene la perversidad. Bueno, además de que es una expectativa de derecho, ya eso de por sí es una perversidad, está el hecho de que yo di... de que el partido, digamos, tiene derecho a cobrar, por decir algo, por ese bono 1.000 colones, y yo tengo derecho a que el partido me dé un 20%, que es lo que llaman ellos el redescuento, que es la ganancia que yo lógicamente voy a percibir por haber yo aportado una plata. O sea, yo di 800 y voy a recibir 1.000, es lo que quise decir. Pero en ese caso no siempre ocurre, y por eso usted hablaba también de bonos A, B, C y D, porque en función de la votación es que cada partido va a recibir el dinero, y probablemente al que le dieron el bono C ya no alcanzó la plata que el tribunal dio. Y generalmente, y con esto termino, los bonos A se los dejan los que sí conocen muy bien el funcionamiento de esta mecánica, y entonces terminan transfiriéndose a sus bolsillos financiamiento que ahí sí es de todos los costarricenses. Muy bien, 30 segundos, don Rotzai, para que usted dé una pequeña conclusión. 2 lecciones en política muy básicas. La primera lección en política es la más importante. No hay que pasar por una facultad de ciencias políticas. Siga el rastro de la plata. Esa es la clave para entender la política. Este es el mejor negocio que existe en las campañas y en los partidos, el financiamiento privado. Segunda, ustedes saben qué pasa, siempre aritmética. Cuando disminuye el financiamiento público, aumenta el financiamiento privado, ¿verdad? Tercero, debería ser una ley de Newton. Y tercera, ya tenemos 2. La tercera, y quizás más importante, ustedes, personas que nos escuchan y nos ven por televisión y por Radio América, todos los temas que hemos hablado hoy, estos señores y yo, acá sentados, son los temas políticamente incorrectos. Si ustedes quieren ser políticos o ir a una curul o ser reconocidos y famosos y además financiados, nunca propongan lo que aquí hemos propuesto para mejorar el financiamiento privado, porque se les acaba el negocio. Gustavo, 30 segundos. 30 segundos, sí al financiamiento público, sí a la trazabilidad del dinero, sí a convertir en el Tribunal Supremo de Elecciones, fortalecer el área de financiamiento de partidos políticos para constituirlo precisamente en ese reducto en donde contra los gastos debidamente probados hay un ejercicio del dinero. Y tercero, grandes participantes en los procesos electorales, mayor nivel de control, medios de comunicación, transporte y de ahí para abajo. De manera tal que el tribunal incluso negocie completamente, sea él el que compre, digamos, por decirlo así, en escala para toda la campaña, y contra eso va liquidando simplemente los partidos políticos con los medios de comunicación. 30 segundos, don Vladimir. Igual, pienso que... ¿Coincide usted? Primero, el financiamiento público es válido. No me importa que sea el 0.19 o el 0.11, que eso esté bajo control total del tribunal contra cuentas de los partidos, y el tribunal paga a los proveedores de los servicios que los partidos contratan, y se acabó el negocio. Y podría hasta prohibirse la financiación privada si se acepta todavía que entre a la cuenta que está establecida en el tribunal, y el tribunal además controla al financista. No se va a acabar el negocio si no se quitan las estructuras paralelas. Atención, ciudadanas y ciudadanos, para el proceso electoral. Muy bien. Fíjense quiénes van a ser los gerentes de campaña, los secretarios ejecutivos de campaña y sobre todo el tesorero de campaña, que es el personaje más poderoso de un partido político. Yo creo que definitivamente esto solo es una introducción. Con el tiempo vamos a ir ampliando cada una de estas cosas que se han puesto sobre la mesa.
De verdad que mil gracias por estar ahí, apoyando, conociendo y caminando con nosotros en este esfuerzo que hace el Grupo Extra para llevar hasta su hogar información que le permita a usted como costarricense tener un conocimiento más amplio en el campo político. A partir del lunes a las 7 de la mañana y de lunes a viernes usted nos puede seguir. Vamos a estar hablando la próxima semana sobre el tema de la participación ciudadana, donde entra usted, donde usted puede saber cómo y de qué manera puede contribuir a que las cosas cambien. Así es que, y el lunes, señores, a partir de 7 de la noche estaremos el Grupo Extra y la ULACID con el debate de los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Así es que el lunes en la noche estará el debate y el martes aquí en Tribuna Política estarán todos estos caballeros haciendo un análisis de dicho debate. Así es que después del debate inmediatamente en la noche después del debate también. Sí, señores, así es que pasen un muy buen día y les esperamos, si Dios lo permite, el día lunes a las 7 de la mañana. Que estén muy bien.